Buenos días, estamos en un nuevo Conversando con Europa. Bienvenidos y feliz Día de Europa, porque hoy es el día 9 de mayo, el día en el que se celebra la unidad y la solidaridad europea. Y como sabéis, los Conversando con Europa son encuentros virtuales en los que un eurodiputado o una eurodiputada expone alguna de las prioridades legislativas en las que está trabajando. Yo soy Jürgen, soy el subdirector de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y hoy estoy aquí con Mónica Silvana González, que es miembro de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. Vamos a hablar con ella de un tema del que conoce todos los entresijos, los retos de la ayuda humanitaria en Europa y en el mundo. Y de hecho, tenemos que felicitarla porque muy recientemente, en marzo, Mónica has sido elegida ponente permanente del Parlamento para ayuda humanitaria. Así que enhorabuena por tu nuevo nombramiento. A vosotros, a los asistentes, os invito, como siempre, a participar. Si hacéis alguna pregunta, la leeré aquí a través del chat y se la formularé a Mónica de vuestra parte. Para quienes no conozcáis toda su trayectoria impresionante, Mónica Silvana González nació en Buenos Aires, en Argentina, en el país en el que se diplomó en turismo y desde 1998 vive en España. Es eurodiputada por el Grupo de los Socialistas desde 2019. Antes fue miembro de la Corporación Municipal de su ciudad, que es Alcalá de Henares, no es muy lejos de aquí, y a cuyo movimiento asociativo está muy vinculada todavía y diputada de la Asamblea de Madrid. Mónica, en tu carrera destaca muchísimo tu trabajo con los movimientos sociales y en favor de la diversidad. Y a raíz de una iniciativa legislativa tuya en la Asamblea de Madrid, y eso quiero mencionar, en 2018 el Congreso aprobó una modificación de la ley electoral para permitir que 100.000 discapacitados intelectuales españoles pudieran votar. Y en el Parlamento Europeo, tu trabajo actual, donde también eres vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con Mercosur, por ejemplo, tu trabajo legislativo cubre múltiples ámbitos. Has sido ponente de un informe sobre los impactos del cambio climático en poblaciones vulnerables de países en desarrollo. Y de hecho, esto ha sido uno de nuestros temas en un conversando que hemos hecho contigo el año pasado y que ha sido muy, muy interesante. Y tú también has intervenido en diferentes sesiones para denunciar la situación de las mujeres en Afganistán el año pasado o para reclamar que el empleo en Europa sea más inclusivo. En cuanto a la ayuda humanitaria, el tema que nos interesa hoy, y un asunto que la guerra de Ucrania ha colocado en primer plano, creo, parte de tu labor se ha centrado en buscar soluciones para los refugiados climáticos, que el Banco Mundial estima en 143 millones hasta 2050. Entonces son muchísimos y hay que hacer algo. Pero no solo eso, también has intervenido en el Parlamento para abordar la inseguridad alimentaria en los países en desarrollo, así como el papel de la Unión Europea en la vacunación en estos países, entre muchos otros temas. Mónica, te agradezco un montón y muy sinceramente que nos hayas hecho un hueco en tu agenda para venir a hablar de algo tan importante como la ayuda humanitaria. Y bueno, sin más preámbulos, te cedo la palabra ya para que nos hables un poco del tema y después vamos a entrar en debate con nuestros oyentes. Mónica, te escuchamos. Buenas
tardes a todas las personas que están conectadas de las diferentes organizaciones. Muchísimas gracias, Jürgen, y a todo el equipo de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid, que siempre están al servicio de justamente de que los valores europeos se conozcan por toda la ciudadanía española. Hoy es un día muy especial, celebramos justamente el Día de Europa y es la segunda vez que tengo la posibilidad de hacer un conversando con Europa con ustedes y creo que es muy importante que se pueda explicar la tarea que hacemos a diario junto a nuestros equipos en la oficina tanto de Bruselas como de Estrasburgo. Hoy vamos a hablar, como bien decía Jürgen, de los retos de la ayuda humanitaria, dado que recientemente me estoy estrenando en nuestra nueva tarea, que la asumo con toda dedicación y con toda responsabilidad, así como las anteriores, en los años que llevo dedicándome a la política o en definitiva al parlamentarismo, ¿no? que me apasiona como la diplomacia parlamentaria para llegar a acuerdos desde las diferentes sensibilidades y diferentes ideologías que tenemos los que conformamos el Parlamento Europeo. Efectivamente, Europa es una unión de valores y me gustaría hoy hacer mucha referencia a uno de los principales valores europeos, que es la solidaridad, ¿no? Si hay una seña de identidad europea, una de ellas, o una de las más importantes, es justamente que somos una unión, aparte de muchas otras cosas, somos una unión de valores. Jürgen hacía una referencia concretamente a las personas con discapacidad y al granito de arena que pude aportar en mi anterior etapa como legisladora en la Comunidad de Madrid, y efectivamente estamos enhorabuena. Y antes de pasar directamente a los retos de la ayuda humanitaria en Europa, me gustaría hacer una referencia que esta semana en Estrasburgo se acaba de aprobar la reforma de la ley electoral europea. Hablamos de las reglas de juego de Europa, hablamos de las reglas de juego, cómo se va a elegir el próximo Parlamento Europeo del año 2024. Y en esta reforma de la ley electoral, entre otras cuestiones tan importantes como las listas transnacionales, como la igualdad entre géneros en los diferentes representantes de los Estados miembros, también se incluyó el poder eliminar las barreras existentes que todavía existían para que las personas con discapacidad intelectual puedan votar en igualdad de condiciones que el resto de personas. La Unión Europea se examina este año justamente ante Naciones Unidas, ante la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, y debemos llegar con los deberes hechos. Debemos llegar justamente con reformas tan importantes como se ha producido esta pasada semana en Estrasburgo, en la reforma de la Carta Electoral Europea, que va a permitir que más de 400.000 personas del resto de 14 Estados miembros que todavía no podían acceder puedan hacerlo. Por eso me gusta repetir la frase que Europa en el 2024, gracias a esta reforma, va a ser 400.000 veces mejor. Ya lo fue en el 2019, cuando 100.000 personas españolas que no tenían el derecho al voto pudieron hacerlo, y seguramente en el 2024 va a ser mejor todavía. Así que esta pequeña introducción, y ya pasamos, si os parece, al tema que nos ocupa, a los retos de la ayuda humanitaria en Europa. Como sabéis, los principios humanitarios están fijados desde el consenso europeo, que es la neutralidad. La ayuda humanitaria no debe favorecer a ninguna de las partes implicadas en el conflicto armado. La humanidad, el sufrimiento humano debe paliarse allá donde se encuentre, con especial atención a las personas más vulnerables, por ejemplo, las personas con discapacidad. La independencia, los objetivos humanitarios deben ser independientes de los objetivos políticos, económicos y militares. Y fundamentalmente la imparcialidad. La ayuda humanitaria debe proporcionarse únicamente en función de las necesidades, sin discriminación entre o dentro de las poblaciones afectadas. Este es el marco humanitario en el que nos movemos, y son de alguna forma los principios básicos. La Unión Europea, como saben la mayoría seguramente de los que están participando en este conversando, junto con sus Estados miembros, es la principal fuente financiadora de ayuda humanitaria, el principal donante de ayuda humanitaria del mundo, que representa alrededor del 36% de la asistencia humanitaria mundial, ¿no? Y me gustaría hablar de retos que tenemos por delante, ¿no? Los retos obviamente son los compartidos con lo que son la política exterior, dado que la ayuda humanitaria forma una parte muy importante de lo que es la acción exterior de la Unión Europea, y por lo tanto podemos hablar que uno de los principales retos que tenemos en lo que es la política exterior es la invasión Rusia de Ucrania. Creo que ahora mismo es la
urgencia más grande que debemos y que está condicionando obviamente todas las políticas europeas. Europa sigue fortaleciéndose, sigue creciéndose a pesar de la adversidad y a pesar de encontrarse en medio de una guerra. Por lo tanto, el reto más importante, uno, la invasión rusa de Ucrania. Creo que es sumamente lamentable de que se estén violando principios básicos, como por ejemplo la dificultad en establecer corredores humanitarios. Esto es una barbaridad lo que está pasando y es uno de los principales retos. El segundo, podríamos mencionar lo que es el impacto del cambio climático y la vinculación con la pandemia, como es la pandemia del COVID, que por suerte estamos, parece que viendo la luz, pero que seguramente y fruto del impacto del cambio climático van a aparecer nuevas epidemias y espero que no llegue a convertirse en ninguna pandemia, pero fruto justamente de este impacto y de la pérdida de biodiversidad y la zoonosis se va a producir lamentablemente otras epidemias. El tercer reto creo que es el resurgimiento de conflictos estatales vinculados con la gobernanza fallida en muchos de lo que son nuestros, digamos, estados socios para combatir la desigualdad y por lo tanto de nuestros socios, digamos, en el mundo, y el aumento exponencial, obviamente, de la población en lo que es el sur global, ¿no? Eso es uno de los principales retos que afronta en general la política europea. Y si nos centramos en lo que es la ayuda humanitaria, creo que el principal reto es cómo afrontamos la financiación. Creo que la financiación es una de las cuestiones a resolver de forma urgente para atender la terrible crisis que está ocasionando los ya casi 7 millones de personas que necesitan ayuda en Ucrania, pero sin olvidar las famosas crisis olvidadas, aquellas crisis que no están en el foco mediático, pero que necesitan nuestra solidaridad y que necesitan un porcentaje muy alto de financiación. Y dentro de estos retos, creo que también es muy importante, ya se está viendo de facto, ¿no?, en lo que es la crisis de Ucrania, la materialización de lo que llamamos el triple nexo. Cómo somos capaces de intervenir en esas poblaciones que necesitan ayuda con acción humanitaria, con desarrollo y con construcción de paz. El nexo humanitaria, paz y desarrollo es uno de los grandes retos, cómo somos capaces de ponerlo en marcha. Venimos hablando hace muchos años, pero toca ponerlo en marcha cuanto antes. Como sabéis, Naciones Unidas en el 2022, 274 millones de personas en 63 países necesitarán protección y asistencia humanitaria. Por lo tanto, estos retos es cómo somos capaces de atender a estas personas, ¿no? Este número va en aumento significativo respecto a los 235 millones de personas necesitadas de hace solo un año, una cifra que ya representó la más alta de toda la década, ¿no? Naciones Unidas y las organizaciones asociadas tienen el objeto de asistir obviamente a 183 millones de personas que tienen las necesidades más acuciantes y que lamentablemente va en aumento, pero que la financiación no va en aumento, ¿no? Y me empezaría, si os parece bien, ya directamente por lo que es el primer reto, la que es la crisis de Ucrania. La Unión Europea lleva desde el mismo día, 28 de febrero, la Comisión Europea ha asignado 143 millones de euros a programas de ayuda humanitaria para facilitar y para ayudar a los civiles afectados por la invasión. Esto incluye respectivamente 130 millones para Ucrania y también más de 13 millones para Moldavia. En el próximo mes tendré la oportunidad de visitar la frontera con Moldavia y poder ver in situ, ¿no?, los programas que la Unión Europea lleva a través de las organizaciones locales, a través justamente de las ONGs que la acción humanitaria es una de las que va directamente ejecutada a través de las ONG. Pero aparte de esto también se ha hecho una conferencia de donantes que ha recaudado más de 1.000 millones de euros, promovida por la Comisión, el llamado acto de Stand Up for Ukraine, el pasado 9 de abril, que se suma a la segunda, el pasado jueves organizado por Polonia, donde la Unión Europea obviamente vuelve a estar presente y vuelve a convertirse en el actor clave a la hora de atender a los refugiados. Los socios humanitarios de la Unión Europea han establecido rápidamente su presencia en todo el país y han movilizado ayuda sin precedentes. Desde el inicio de la invasión
Lampedusa el mismo 24 de febrero, solo los países de la Unión Europea han movilizado más de 950 millones de euros. Las oficinas humanitarias en Ucrania y en Moldavia desempeñan un papel clave a la hora de facilitar la coordinación humanitaria, el intercambio, y la ayuda humanitaria financiada por la Unión Europea se presta en consonancia obviamente con los principios humanitarios que nombraba antes. Pero quisiera detenerme en dos temas que son, creo que urgentes atenderlo y que desde el Parlamento Europeo estamos insistiendo en resolución tras resolución e intentando hacer la mayor incidencia política posible. Y me refiero justamente a la trata de personas y a la pérdida de menores no acompañados en la frontera. En este caos, justamente la población más débil, la población que se enfrenta a esta guerra, está teniendo un impacto de género terrible y se están produciendo trata de personas, trata fundamentalmente de mujeres y de niños. La Fundación ANAR, por ejemplo, en coordinación con Missing Europe Children, alerta que estos niños pueden estar en riesgo de trata, secuestro, tráfico de menores, y por lo tanto pide que cuanto antes, como así lo venimos pidiendo desde el Parlamento, se establezca esta base de datos que prometió la comisaria Johansson, una base de datos común para poder tener un mínimo control, un mínimo registro a los menores que están atravesando las fronteras. Más de 2.000 menores de edad están desaparecidos y no se sabe dónde están. Muchos de ellos que provienen de orfanatos, niñas. Y por lo tanto, creo que es la mayor urgencia que tenemos, ¿no? Esto no es un trabajo puramente de acción humanitaria, es un trabajo más de todo el gabinete, de todo el equipo de la comisaria Johansson, y así se lo hacemos recordar en cada. También se ha prometido una task force, un grupo de fuerza en el Parlamento Europeo junto con la Comisión y con el Consejo para ver de qué forma podemos agilizar esta directiva de trata de personas lo antes posible. El segundo punto que me refería como reto es el COVID y el cambio climático. Yo creo que hay una estrecha relación entre el impacto del cambio climático y las pandemias, en concreto la pandemia del COVID. Aunque estamos un poco viendo la luz, no podemos dejar de poner negro sobre blanco de las enseñanzas que ha dejado. Podemos hablar no solamente del impacto en la salud y los millones de muertos que se han cobrado, sino también el impacto económico que ha dejado y la década perdida, que se llama, que ya se está, los informes lo están demostrando, por ejemplo, en Latinoamérica, uno de los continentes más afectados, y en la que no solamente han perdido vidas humanas, sino que le va a costar mucho tiempo recuperarse y que necesitan la solidaridad europea, ¿no? Pero el impacto del cambio climático, abordar la degradación del medio ambiente en contextos humanitarios, es un reto que tenemos por delante. El equipo del comisario Lenaers está trabajando de forma muy decidida en todo lo que es la adaptación y la mitigación, no solamente en la respuesta rápida a cuando hay una catástrofe. En las últimas 2 décadas, el número de países de renta baja y de renta media expuestos a fenómenos climáticos extremos aumentó sistemáticamente del 76 al 98%, según las organizaciones internacionales, y están demostrado que los países que menos han contribuido al calentamiento global, que menos han contribuido a los gases de efecto invernadero, son los que más están padeciendo las consecuencias y que menos capacidad de resiliencia tienen para enfrentarse y para poder también reducir el riesgo, ¿no? Nosotros, ¿cómo estamos ayudando? Creo que efectivamente estamos intentando trabajar en la dimensión exterior del Green Deal. La Unión Europea se ha dotado de una normativa muy potente, se está dotando de una normativa muy potente, incluida en lo que llamamos el Pacto Verde Europeo, y ahora mismo hay un paquete legislativo, el Fit for 55, que está intentando obviamente legislar sobre estos temas tan importantes para alcanzar el objetivo fijado por el Pacto Verde, ¿no? Se ha comprometido a movilizar 1 billón de euros en inversión sostenible durante la próxima década. En la pasada conferencia de Naciones Unidas, en la 26 conferencia de Naciones Unidas. Incluye también nuestro compromiso de reducir la huella medioambiental en la acción humanitaria de la Unión Europea, apoyando al mismo tiempo a nuestros socios para que sigan el mismo camino.
Efectivamente, yo creo que esta pandemia tiene que dejarnos enseñanzas también, y nos hemos construido a pasos acelerados justamente en la compra centralizada de todo el material sanitario, en la compra centralizada de vacunas. Creo que hemos sacado lo mejor de nosotros mismos. Intento ir rápido para poder llegar a los temas que me interesan, poder debatir con ustedes, también que me trasladen esas inquietudes, y que me trasladen a organizar un lindo debate en torno a lo que es la financiación, ¿no? Creo que uno de los principales retos, como digo, es la financiación de la ayuda humanitaria. Como digo, somos los mayores donantes del mundo. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que los donantes están reorientando y suspendiendo la financiación existente para otras crisis humanitarias, y que no deben olvidarse, ¿no? Remarcar que dadas las necesidades humanitarias en todo el mundo, los fondos adicionales que se movilicen para Ucrania no pueden quitarse de otras crisis, como lo que serán necesarias transferencias de otras líneas presupuestarias, que no sea solo de ECO, ¿no? Que no sea solo concretamente de ayuda humanitaria, ¿no? El panorama global humanitario del 2021 presentó unas necesidades iniciales de financiación de más de 29 millones de dólares para asistir a los 160 de los 359 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Esto era antes de Ucrania, por lo tanto ya había unas necesidades antes de Ucrania, y tenemos que centrar los focos ahí. A pesar de los elevados niveles de contribución de este año, el 46% de las necesidades, la diferencia sigue siendo en 20.500 millones de dólares entre las necesidades y la financiación es más alta de la historia. Creo que podemos abrir también otras vías, o esta crisis nos tiene que enseñar a abrir otras vías de financiación. Habría que sopesar, valorar y también quizás legislar sobre la colaboración público-privada en lo que es la ayuda humanitaria. Es necesaria una mayor colaboración para incluir sistemáticamente al sector privado en los sistemas de coordinación humanitaria. La mejora de la recolección de datos está ayudando a abordar las necesidades específicas, fundamentalmente en mujeres y niñas, en la priorización y la respuesta humanitaria. Creo que se ha abierto un nuevo canal para las donaciones privadas en Ucrania, creada por la Comisión Europea. Las donaciones en especie suministrarán artículos vitales como medicamentos, vacunas, equipos médicos, tiendas de campaña, camas, etcétera, pero habrá que regularlo, ¿no? Porque no todo lo privado puede ser gestionado eficazmente desde la ayuda humanitaria. Han sido fundamentales para sostener las operaciones humanitarias y estar a la vanguardia de las respuestas del COVID, en un momento en el que 45 millones de personas están al borde de la hambruna. Y a mí me gusta hablar directamente de hambre, ¿no? Cuando hablamos de cómo somos capaces de aportar financiación para evitar el hambre en el mundo, y evitar el hambre en aquellos lugares que ya tenían problemas, que ya estaban necesitando antes de la terrible crisis de Ucrania, ¿no? Por eso hablamos de financiación innovadora. Significa utilizar subvenciones humanitarias para catalizar, reducir el riesgo y reducir financiación adicional. Hablamos también de que se están ya avanzando mucho más en lo que son las transferencias de efectivos. Las transferencias de efectivos son asistencias de forma de dinero, ya sea en moneda física o en dinero electrónico. En muchas crisis humanitarias los bienes están disponibles en el mercado, pero la población afectada ha perdido los medios para comprarlo, y esto también, al hablar de transferencias en efectivo, beneficia también al mercado local, ¿no? Por eso que se está imponiendo en la ayuda humanitaria lo que son las transferencias de efectivos. Bueno, esto viene, obviamente, ya empezamos a hablar de esto ya en lo que llamamos el Gran Pacto. La ayuda humanitaria en la Unión Europea prefiere soluciones digitales como la transferencia electrónica de efectivos y las identidades digitales. Creo que tenemos que aportar mucha innovación justamente y no quedarnos con las prácticas habituales que estábamos acostumbrados antes de esto. Las otras crisis no pueden desaparecer de nuestro foco. Me refiero fundamentalmente a crisis como las de Afganistán,
que más de 24 millones de personas necesitan asistencia vital. Esa crisis está ahí. Hace solo unos meses todos los titulares estaban volcados, hoy lo vemos menos, pero más de 5,8 millones de personas desplazadas, 24 millones de personas necesitadas de ayuda, más de 6,5 millones de afganos viven en Irak o Pakistán. Por lo tanto, Afganistán, Siria, la presentación de servicios básicos sigue siendo muy insuficiente. 14,6 millones de personas necesitarán ayuda para este año. Podría seguir hablando de Yemen, podría seguir hablando de Etiopía, podría seguir hablando de Neymar o de Haití, que parece que nunca termina de salir, ¿no? El 43% de la población en Haití necesita una ayuda humanitaria básica. El país está experimentando un profundo y preocupante deterioro en el contexto socioeconómico y, como digo, todas estas crisis van vinculadas también con una falta de gobernanza, van vinculadas con estados fallidos y que ya no desde la ayuda humanitaria concreta, sino más bien desde cooperación y desde cómo somos capaces de poder implementar este triple nexo, tenemos que seguir invirtiendo en gobernanza, seguir invirtiendo en llevar nuestro expertise europeo para crear que sus propios gobiernos, que sus propias estructuras puedan ser autónomos, puedan salir por ellos mismos. Si quieren, durante las preguntas podemos debatir sobre Venezuela, sobre Sudán del Sur, sobre esas otras crisis que siguen estando ahí. Si parece bien, lo dejamos aquí en esta unión de valores y debatiendo sobre una de las señas de identidad más importantes de la Unión Europea, como es la solidaridad. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que esto ha sido muy interesante. Tenemos un poco de problemas con el sonido, pero creo que se te escucha bien. Tengo que decir que es para nada culpa de Mónica, porque Mónica está con nosotros hoy en la oficina, está en la sexta planta, yo estoy en la quinta, entonces casi nos podemos escuchar a través de las paredes. Mónica, eso ha sido muy interesante. Y lo más importante para nosotros es también acercaros a los eurodiputados, a los stakeholders y a los ciudadanos. Y yo también quiero hacer un poco hincapié en esto. Si los stakeholders después tienen una pregunta, una duda o quieren proponerte algo, comentar algo contigo, creo les podemos también dar tu correo, tu email, ¿no? Para que te contacten directamente o podéis contactarnos a nosotros también después de este evento para seguir también el contacto con Mónica, porque ella también tiene este cargo muy importante acerca de las ayudas humanitarias. Mónica, quiero empezar con una pregunta mía, porque antes de la crisis de Ucrania, siempre hablábamos de dos cifras, si estábamos hablando o cuando estábamos hablando de presupuestos, ¿no? Y era el famoso 2.0 para la defensa y el famoso 1.3 para para las ayudas para países en vías de desarrollo, ¿no? Y nunca hemos alcanzado los 2.0 para la defensa y ahora sí vamos a alcanzarlo porque ha pasado algo, ¿no? Ha pasado la guerra en Ucrania. ¿Crees tú que esto va a afectar el 1.0 o en general el dinero que vamos a reservar para ayudar a los países en vías de desarrollo? Sí, efectivamente, esta terrible crisis tras la invasión rusa nos ha permitido romper ciertos tabús, ¿no? Vino a derribar ciertos tabús y me gustaría hablar de ello, me gustaría hablar de cómo somos capaces de poder haber dado una respuesta en solo 48 horas para la protección internacional, que parecía imposible, ¿no? Hablar de que Europa flexibilice sus instrumentos de protección jurídica a las personas que huyen de la guerra, que huyen. Parecía que aquella famosa Convención de Ginebra no había forma de materializarla en Europa. Creo que se ha derribado ese tabú y también se ha derribado el tabú que algunas
en general, los sectores más progresistas, teníamos sobre hablar sobre un ejército europeo, sobre hablar de una política de defensa común y también hablar de cómo dotar de ciertos armamentismo de defensa para aquellas regiones, como en este caso a las puertas de Europa. Por lo tanto, creo que esta guerra está rompiendo todos esos tabús y ahora tenemos que ser capaces justamente de que la política de cooperación al desarrollo junto con la ayuda humanitaria y la construcción de la paz estén lo suficientemente presupuestadas, estén lo suficientemente con el presupuesto que necesitan para ir los tres en el mismo camino, para que los tres tengan la suficiente y poder ya hablar de aplicar de facto, aunque no tengamos todavía, y se lo estamos pidiendo reiteradamente a la Comisión, tener una comunicación, tener una base jurídica y una base presupuestaria clara donde poder materializar el triple nexo. Creo que de facto ya se está haciendo y lo que ahora necesitamos es que no hablemos del 2.2 o el 1.3. En cooperación manejamos un concepto que es el 0.7. ¿Cómo hacemos para llegar al 0.7? ¿No? Llevamos años, más de 25 años de aquellas movilizaciones históricas del 0.7, pero creo que esta guerra está derribando esos mitos y también está derribando y está mostrando lo mejor de sí en la solidaridad europea. Por eso, la construcción de paz a través de una política de defensa muy, muy fuerte, la ayuda humanitaria con unos presupuestos que no solamente tienen que venir de ayuda humanitaria, sino que habrá que buscar otras fuentes de financiación y fundamentalmente el desarrollo tienen que ir de la mano y bien presupuestados. Muy interesante. A los oyentes, solo también el mensaje que hoy es el día en el que la Conferencia sobre el Futuro de Europa entrega sus recomendaciones a la Comisión, a las instituciones europeas. Y una de estas recomendaciones, Mónica, ha sido que Europa tiene que hablar con una voz si queremos pintar algo en el mundo. ¿Cuál es tu impresión como eurodiputada? ¿Estamos hablando con una voz o hay muchos conflictos entre los Estados miembros cuando hablamos de la ayuda humanitaria? Bueno, creo que justamente estamos asistiendo a un cambio de paradigma, ¿no? Lo hemos hecho a través del Next Generation EU, a través de cómo hemos podido endeudarnos de forma conjunta para hacer frente a la reconstrucción, lo estamos haciendo en defensa y también lo estamos haciendo en ayuda humanitaria y creo que quizás la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria es la que menos enemigos tiene, ¿no? Cuando hablamos de otras cuestiones que nos separan, ¿no? Como la energía, como el precio de los combustibles, eso tiene otros enemigos y es más difícil ponerse de acuerdo. Pero el problema en la financiación de ayuda humanitaria, lo dice muy bien el comisario Lenarsi, es que se cumplan con los compromisos. Se hacen conferencias de donantes, pero por ejemplo, con el caso de Venezuela estamos viendo de que solamente se ha ejecutado el 20% de lo comprometido. Los Estados miembros se comprometen a aportar ciertas cantidades y resulta ser de que, de hecho, el propio comisario lo dice, ¿no? Solamente la financiación de la ayuda humanitaria antes de esta terrible crisis de Ucrania se sostenía en 4 Estados miembros y eso es lo que no puede ser. En eso es lo que tenemos que seguir avanzando. Pero también creo que en este cambio de paradigma está permitiendo poder hablar de la colaboración público-privada también en ayuda humanitaria. Creo que este cambio de paradigma es muy, muy importante, ¿no? Porque estamos volviendo mucho en ello. También ha habido un cambio de paradigma en nuestra colaboración con los Estados Unidos en este tema de la ayuda humanitaria. ¿Estáis en contacto estrecho también con vuestros interlocutores en Estados Unidos? Bueno, yo de forma personal creo que tenemos que seguir ostentando este título tan importante como ser los mayores donantes del mundo y que tenemos que estar orgullosos de ellos y que Estados Unidos estamos obviamente coordinados para hacer frente a la terrible invasión rusa, pero cada uno tenemos valores diferentes y hoy en el Día de Europa es muy importante hablar de los valores. La cooperación americana no tiene nada que ver con el expertise europeo y cómo se materializa la cooperación europea. Por lo tanto, compartiendo un mismo objetivo
que es apoyar al pueblo ucraniano, compartiendo un mismo objetivo que es poder reconstruir Ucrania. Creo que los valores que nos mueven en las diferentes regiones del mundo, en los diferentes lugares donde estamos, nada tiene que ver que llaman la responsabilidad social corporativa de las empresas americanas con los valores europeos de cooperación. Interesante. Tengo aquí una pregunta de Gonzalo, que yo creo que tú también lo has abordado un poco en tu introducción, pero te la voy a hacer igual. ¿Qué está haciendo el Parlamento para que la crisis ucraniana no haga que el mundo se olvide de otros países que también precisan ayuda humanitaria? Bueno, el Parlamento, como una de las grandes instituciones europeas, nos manifestamos o nos ponemos de acuerdo a través de resoluciones, ¿no? Y hemos estado muy presentes, incluyendo en todas las resoluciones que se han aprobado sobre el impacto de la crisis de Ucrania, poniendo de manifiesto la crisis de unidad. Yo, como ponente permanente de ayuda humanitaria, me comprometo a poder impulsar cuando antes se pueda. Ahora estamos trabajando junto con mi equipo, junto con la oficina, no solamente de mi equipo, sino del propio Parlamento, en organizar un hearing sobre el triple nexus, pero creo que urge ya poder visibilizar el trabajo de las diferentes organizaciones en esas crisis olvidadas. Es muy importante el debate que se produjo en marco al primer foro humanitario, que salió muy bien, que fue obviamente previo, la organización fue previo a la tremenda crisis de Ucrania y por lo tanto permitió. Fueron 3 días muy, muy intensos donde permitió hacer un balance, sacar una foto, en qué situación, una foto geográfica, en qué situación está la ayuda humanitaria en esas grandes crisis, ¿no? En estas más de 10 grandes crisis por el impacto que tiene en el mundo. Mm. Y tengo aquí una pregunta más sobre el impacto que tiene todavía, que tiene sobre todo, em, o que tienen estas crisis em, acerca de las mujeres. Las mujeres son las que normalmente sufren más, ¿no? Y lo vemos también ahora en la guerra de Ucrania. Y puedes decir un poco más cómo podemos emprender medidas para evitar que todo el peso de una crisis esté en los hombros de las mujeres. Sí, efectivamente, esta crisis, como esta guerra, como fruto de la invasión, como muchas otras, tiene un importante sesgo de género, ¿no? De los más de 7 millones de desplazados que reconoce la propia Organización Internacional de Migraciones, las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por la guerra y se enfrentan a riesgos adicionales de protección. Veíamos las imágenes, ¿no? De lo que nos cuentan muchas organizaciones humanitarias, que las mujeres no quieren tomar agua, no quieren agarrar las botellas de agua según quien le dé, porque no se fían que puedan estar con droga, que no se fían de quién le está suministrando esas aguas. Por lo tanto, creo que urge esta normativa de trata, esta directiva de trata, que hay un atisbo de hacerse, pero lo que pedimos a la comisaria Johansson es que se presente cuanto antes y que podamos desde el Parlamento Europeo enmendarla al alza como siempre hacemos. Quiero destacar, hablando de género, que fue muy importante la presentación de la directiva para considerar eurocrímenes la violencia de género. Los socialistas llevamos muchos años exigiendo, y fue una de las premisas que pusimos a la comisaria, que pusimos a la presidenta de la comisión, cuando la elegimos presidenta de la comisión, que incluya justamente la violencia de género como uno de los eurocrímenes. Me parece que esto es un paso muy importante en esta legislatura, de que se haya presentado esta directiva el pasado 8 de marzo, pero tenemos que seguir en esa vía, ir construyendo normativa en base a la protección de las mujeres y las niñas, que como siempre somos las más afectadas, y en una guerra mucho más. Mm, ya nos están entrando muchísimas preguntas a través del chat. Primero, yo veo aquí que parece que ha habido algunos problemas para conectarse por el enlace de Vimeo.
Pido disculpas a todos los que no habéis podido hacerlo, pero vamos a poner este vídeo en YouTube después para que todo el mundo lo pueda ver desde el principio. Tengo aquí una pregunta de Fabiola Vaz de Eurochild. ¿En qué fase se encuentra la directiva de trata de personas que se está planteando? ¿Dicha directiva incluirá una base de datos específica para menores en tránsito? Sí, efectivamente, igual que, primero aclarar que no soy una experta en la materia, seguramente mi compañero de delegación, presidente de la Comisión de LIBE, que este es un tema más de la Comisión de LIBE, de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, donde se aborda, donde se trata y donde tienen una interrelación directa con la comisaria Johansson, que bajo su dirección general es donde se va a establecer esta directiva. Como digo, desde el Parlamento Europeo, en cuanto nos llegue esta posibilidad, la vamos a enmendar al alza. Tengo entendido que todavía no está presentada, no está, y lo que se quiere hacer es justamente una base de datos común de los menores, igual que lo hay base de datos, por ejemplo, para los maltratadores de Europa, avanzando en la protección justamente de lo que es la violencia de género. Creo que toda esta terrible guerra nos vino a mostrar que todavía no tenemos esas bases de datos de protección de menores. Por lo tanto, cuando tengamos acceso a ella, estaré encantada de trabajar con las organizaciones, fundamentalmente las que trabajan con menores. Leía, por ejemplo, que Missing Euro Children es una de las activas, ¿no? Que no solamente pretende crear esta base o pide que creemos esta base de datos, sino que ayudemos con la difusión en otros países para que esto no se quede justamente dentro de los 27, sino que contemos con todas las fronteras también de la Unión Europea, donde muchos de los menores que son secuestrados, que están desaparecidos, pueden encontrarse no dentro solamente de los 27, sino en la frontera de países que limitan, por ejemplo, en Moldavia, que limitan con la Unión Europea. Una pregunta de Miguel Cabrera, de ReFood. ¿Cómo se está preparando la Unión Europea ante la previsible crisis alimenticia provocada por el detenimiento de las exportaciones de grano ucraniano? Es una pregunta bastante específica. Mónica, ¿puedes decir algo? Sí, efectivamente, la invasión de Rusia y la crisis que estamos viviendo no va a tener un impacto solamente a corto plazo, como ya lo estamos viendo con el aumento de los precios de los alimentos, con el aumento generalizado de los precios que está impactando en la acción humanitaria de manera muy importante, dado que con el mismo recurso antes podían comprarse muchos más alimentos de lo que se pueden comprar. Tenemos que hablar de hambre, tenemos que hablar de que estamos volviendo a cifras que parecíamos que la habíamos superado. Pero esto no es un impacto de ahora, no es un impacto que se va a ver solo en el 2022 o que se va a ver solo. Lamentablemente, con todo, por ejemplo, el tema de los fertilizantes que provenían de Rusia, muchos pequeños agricultores, medianos agricultores, tanto de Latinoamérica como de África, no van a poder acceder a los fertilizantes, a los pesticidas que utilizaban para su producción. Por lo tanto, va a tener un impacto, una importancia tremenda en las cadenas globales de valor y cómo nos debemos preparar, pues asegurar justamente el suministro y medidas de compensación a los agricultores de alguna forma. No digo que se pueda construir una PAC como la europea, ¿no? Eso sería utópico pensarlo, ¿no? Pero quizás lo que debemos abrir es otra vía de financiación que hasta ahora no existía para compensar en parte a aquellos agricultores que ya no van a poder hacer frente a su producción. La FAO habla fundamentalmente de un impacto a más de 5 o 10 años de esta tremenda crisis a través de lo que no poder acceder a fertilizantes y a otros insumos para la agricultura. Nos están entrando muchísimas preguntas, estás provocando muchísimo interés también y creo que es un tema bastante importante también.
visto que muchos de vosotros, de los oyentes, no habéis podido escuchar los primeros 20 minutos, quizás alargamos un poco más para todas las preguntas. Mónica, si tú puedes. Sí, 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 yo sin ¿No? problema. Entonces vamos a cerrar un poco más tarde. Tengo aquí una pregunta muy sensible de Andrés Torres de Global Humanitaria. Nosotros junto a la policía ucraniana estamos trabajando, además de otros países, la lucha contra el abuso de menores. ¿De qué forma participa y se toma en serio la comunidad europea esta forma de prostitución? Bueno, es lamentablemente difícil, ¿no? Hablar de estos temas. A mí se me ocurre siempre las respuestas desde la cooperación, desde el expertise europeo en poder crear estas gobernanzas en los diferentes estados socios en los que no son europeos, pero que necesitamos la colaboración. Por ejemplo, con Latinoamérica se está haciendo a través de crear estructuras paralelas, ¿no? Como el CLASI, ¿no? A través del pacto, de un gran programa europeo que se llama Pacto, que seguramente muchos de los que estáis conectados lo conocéis, financiado por el TIC, el nuevo instrumento de cooperación al desarrollo y vecindad, y que está dando muy buenos resultados. Estamos afrontando ya el Pacto 2 y quizás se me ocurre que luchar contra el abuso de menores, luchar contra, necesita de tener estructuras reforzadas de colaboración como lo estamos haciendo ya con el crimen organizado, con el lavado de dinero, con las diferentes lacras que vive este mundo, pero que si no somos capaces de tener las estructuras del otro lado del océano, del otro lado de la frontera, parecidas a las que disponemos en Europa, va a ser muy difícil poder hacerle frente a estas lacras, ¿no? Que son la violencia de género, la explotación de los menores, entre otras, ¿no? Que hay, pero estas me parecen las más lamentables, ¿no? Ya. Son mucho más vulnerables. Quería aclarar una cosita anterior que me gustaría agregarlo en la pregunta anterior sobre inseguridad alimentaria, sobre, para decir, hambre directamente. Hemos aprobado en el pleno pasado, no en este pleno, el pleno del mes de abril, una resolución muy potente del Parlamento Europeo sobre seguridad alimentaria y también con una visión muy de lo que es la dimensión exterior, no solamente la inseguridad alimentaria por el impacto de la crisis de Ucrania en los productores europeos, sino también el impacto internacional, ¿no? En uno de estos puntos se habla mucho de cómo también a lo mejor se tienen que flexibilizar algunas de las directivas tan estrictas que nos hemos fijado, obviamente por el bien, para cumplir con todo este paquete legislativo que nos estamos dotando y llegar al objetivo del 2050, pero que quizás fruto de esta terrible crisis, algunos de esos puntos van a tener que flexibilizarse o alargarse algunos años más. En esto los socialistas siempre fuimos muy estrictos en que no queremos que se alargue más, queremos que se cumpla los objetivos verdes que nos hemos puesto en los tiempos acordados, ¿no? Pero entendemos, y así por ejemplo está pasando con la crisis de la oleaginosa, de todo lo que es la soja, el girasol, etcétera, que también está creando un impacto en de dónde vamos a importar esos productos y que también esa importación tiene que hacerse con las reglas de diligencia de vida, que es otra de las grandes normativas también que estamos trabajando y que también tiene una opinión muy reforzada de DEVE, ¿no? De la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo. Mm. Y también hemos visto que se involucran muchos ciudadanos en este momento y también muchas ONGs. Yo tengo aquí un muy buen ejemplo que me impresiona bastante. Es una pregunta, no sé si tú puedes dar una respuesta muy concreta, pero quiero hacer la pregunta igual. Es de Manuel Bautista, de la ONG Olvidados. Y dice, Manuel, un equipo nuestro acaba de volver de Ucrania después de recorrer unos 10.000 kilómetros dentro de Ucrania y haber repartido más de 300 toneladas de alimentos, medicamentos, ropa y otro material de ayuda. ¿Cómo podría ayudarnos la Unión Europea en concreto? Bueno, efectivamente yo creo que la política de acción humanitaria es una de las que se ejecuta casi al 100% a través de las ONGs que trabajan
que están registradas con la Dirección General de Ayuda Humanitaria, o sea, con DG ECO, como llamamos en la jerga de instituciones europeas, ¿no? Por eso creo que es una de las que podemos estar más, digamos, más de acuerdo en que se ejecuta directamente a través de las organizaciones, no así como otros programas de cooperación que tiene que hacerse obviamente a través de los estados socios. Efectivamente, cómo funciona la Unión Europea lo hace siempre a través de organizaciones que están registradas en Bruselas, que tienen un determinado, digamos, expertise, y que el resto de organizaciones, como el caso de la pregunta que muy acertadamente y muy buena pregunta hace Manuel, creo que tienen que trabajar en coordinación con las organizaciones que ya están en Bruselas y que tienen un expertise en otras crisis. Creo que esta terrible crisis humanitaria está despertando, está sacando lo mejor de sí de la solidaridad europea, pero a mí me preocupan, y así lo han también trasladado las coordinadoras de ONGs de las diferentes comunidades autónomas. Sabemos que España somos un ejemplo en cooperación descentralizada que afortunadamente vino a compensar o aguantó los terribles años cuando por algunas decisiones políticas se rebajó mucho el porcentaje de cooperación, la cooperación descentralizada, que somos uno de los pocos Estados miembros que tenemos una cooperación descentralizada tan potente, tan importante. Sí, muchas de ellas en estos terribles semanas de guerra que estamos viviendo trasladaban un mensaje muy potente que decía, seamos más eficientes, no querramos llevar nuestra solidaridad, traernos una ucraniana a nuestra casa. Tenemos que hacerlo a través de las personas que saben, a través de las organizaciones que saben, ¿no? Centralizar la ayuda humanitaria a través de las organizaciones que tienen el expertise para hacer esto y que son mucho más eficientes, que un euro que podamos donar a esto va a estar mejor utilizado que si lo hacemos nosotros mismos o vamos nosotros mismos a la frontera. No, y efectivamente estas dudas nos llegan muchísimo, ¿no? Y repito a todos vosotros, a los oyentes, si os quedan dudas, siempre podéis contactar con nosotros aquí en la oficina, pero también directamente con los eurodiputados o con Mónica si tenéis alguna pregunta acerca de este tema. Creo que hemos dejado el email de la oficina de Mónica ya en el chat, entonces ya podéis estar en contacto con ella. Tengo aquí una pregunta de Miguel Medina que se refiere otra vez a la pandemia y la conexión, la vinculación entre el cambio climático y la pandemia. ¿De qué manera o en qué factores se puede relacionar el cambio climático con la derivación de futuras pandemias? Yo creo que nadie tiene una respuesta muy científica, pero ¿cuál es tu sentimiento, Mónica? Bueno, yo creo que hay datos científicos. Yo siempre ante la duda trato de leer Mm, informes científicos, ¿no? Que epidemias y riesgos para la salud, a medida que aumentan las temperaturas, las enfermedades como el cólera, la malaria, el dengue, se propagan más rápidamente y son más difíciles de contener, ¿no? El impacto del cambio climático no es algo natural, ¿no? Es algo que los seres humanos lo hemos provocado, pero justamente uno de los impactos más importantes es la pérdida de biodiversidad. Y en la cadena si uno mata a una determinada especie, otra especie se va a reproducir de forma mucho más exponencial. Y por lo tanto, ahí viene lo que los expertos llaman zoonosis, ¿no? Cómo se provocan nuevas enfermedades a través de esa descompensación entre las especies, ¿no? Esto seguramente alguien del mundo científico lo pueda expresar mucho mejor que yo, pero desde la Comisión de Desarrollo, donde tengo la fortuna de trabajar, donde tengo la fortuna de poder llevar mis iniciativas, lo vemos como uno de los puntos, como uno de los retos para adelantarnos a esas futuras crisis. Nuria Díaz quiere saber qué posibilidades hay de que se avance en la regulación de los visados humanitarios en respuesta, por ejemplo, a emergencias como las climáticas. ¿Ya hay Bueno, ideas concretas? me vas a tocar la fibra porque era un tema que, como sabéis, lo trabajamos desde el despacho junto con mi equipo y en colaboración con la plataforma de desastres y con un montón de organizaciones que han colaborado también
muchos expertos del ámbito universitario, en poder llegar, en poder avanzar primero hacia una definición, qué se entiende, ¿no?, por refugiado climático, qué se entiende. Hasta ahora hablamos del concepto generalizado de desplazado por el clima, de personas desplazadas por el clima, pero si queremos avanzar hacia una protección internacional, primero tendremos que saber definirlo, ¿no? Y después de definirlo, ofrecerle un marco de protección, ¿no? Yo creo que repito, esta terrible crisis está derribando mitos, y también está abriendo la oportunidad para poder hablar de algunas cuestiones que pensábamos que no se podían flexibilizar, que no se podían hablar. Lamentablemente, el informe de iniciativa que estuvimos trabajando no salió adelante por 3 votos, o sea, por 3 votos no fue aprobado. Fundamentalmente no votó a favor, no salió adelante por el Partido Popular, es el grupo de CR y por supuesto ID, que bueno, es la ultraderecha que siempre está en contra de todo lo que sea proteger a las personas y facilitar la vida de las personas. Pero efectivamente yo creo que es un tema que, por ejemplo, desde la ayuda humanitaria y desde cooperación sí se está avanzando. La nueva programación del nuevo instrumento de cooperación al desarrollo y vecindad está incluyendo gran parte del contenido que estábamos trabajando en este informe, pero el punto de fricción en el Parlamento era justamente los visados climáticos. ¿Cómo hacíamos para extender la protección internacional de las personas a las personas que estaban siendo desplazadas por el clima, cuando ya en muchos de los Estados miembros, como el caso del Shell en Francia o en Alemania, ya se están produciendo sentencias de protección temporal por personas desplazadas por el clima, ¿no? Como digo, la parte, digamos, puramente migratoria de protección de las personas no salió adelante, pero sin embargo todo el apartado de cooperación, de ayuda humanitaria, sí ya se está incorporando a la programación del nuevo instrumento de cooperación al desarrollo y vecindad que se está materializando justamente en estas fechas y que va a durar hasta el próximo marco financiero, por lo tanto hablamos hasta el 2027. Creo que algo positivo salió de ese informe. Me está impresionando mucho la calidad de las preguntas que tenemos por aquí. Tenemos muchos expertos, parece, porque algunas de las preguntas, bueno, yo casi no las entiendo, pero seguramente tú sí que vas a entenderlas. Mónica, me viene una pregunta de Vladimir Pascuel, de la Asociación Rumiñahui. ¿En qué parte del proceso está la actualización de la Directiva 2000/43? ¿Cómo valora el crecimiento de la extrema derecha que ataca a los inmigrantes? Sí, efectivamente, gracias Vladimir por tu pregunta. Junto con todo el equipo de Rumiñahui llevamos años trabajando digamos, en avanzar hacia un concepto que llamamos la construcción de la ciudadanía europea desde las diásporas, ¿no? Cada vez somos más personas que hemos nacido fuera de las fronteras europeas, pero que nos sentimos europeos y que nuestra familia, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto profesional, está puesto en Europa y va a seguir estando en Europa, ¿no? Por lo tanto, creo que en esta construcción europea, y más hoy, cuando la Conferencia del Futuro de Europa presenta sus conclusiones y que posiblemente dé lugar a un nuevo tratado, ¿por qué no? Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que poder pensar en grande, como lo han pensado nuestros padres fundadores, como Schuman y como todos los que hoy estamos justamente honrando su memoria. Creo que la nueva Europa tiene que contar con la población migrante que se siente europea. Y contar con la población inmigrante es justamente apostar por una nueva directiva de igualdad de trato y no discriminación. La directiva 2043, a la que se refiere el presidente de Rumiñahui, Vladimir Pascuel, es una directiva que se hizo cuando no éramos una Unión Europea, éramos una Comisión Económica, por lo tanto solo se refería en el ámbito económico y en el ámbito de los servicios, ofrecía una protección, una recomendación a los diferentes Estados miembros. Por cierto, España por fin
salió aprobada en comisión del Congreso, espero que el Senado lo ratifique, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que veníamos trabajando hace más de 14 años, en los que han pasado muchos activistas muy importantes. Voy a poner uno en valor porque fue mi mentor político y del cual me eduqué políticamente, que es Pedro Cerolo. Y Pedro Cerolo ya en el año 2006-2007, cuando se presentó por primera vez en España, ya hablábamos de adaptar el marco normativo español a la normativa europea del 2043. Estamos hablando que ya esa directiva ya ha quedado vieja, ya habrá que pensar en una nueva normativa europea contra la discriminación y a favor de defender la identidad de las personas. Las identidades pueden ser múltiples y pueden ser compartidas. Puedo sentirme tan europea como tan latinoamericana a la vez. Por lo tanto, Europa es una unión en la que debemos seguir fortaleciéndola, incluyendo a los que nos consideramos diversos. Efectivamente, creo que tenemos una oportunidad enorme a través de la comisaria Elena Dalli, que es muy sensible a los temas de no discriminación, lo está ejecutando ya, por ejemplo, en toda la política de discapacidad, y creo que tenemos una oportunidad para presentar nuevamente y combatir así los discursos de odio, combatir así el avance de la apología del odio que se ve plasmada en algunos partidos de la ultraderecha. No quiero referir a estados concretos, porque creo que una cosa son los gobiernos, otra cosa son la población, pero en muchas regiones de Polonia, de Hungría, fundamentalmente vemos un retroceso en las libertades, en las garantías, en la no discriminación, y justamente hoy, el día de Europa, no volver a cometer los errores que se cometieron en Europa hace más de 80 años atrás. Por lo tanto, creo que Vladimir Pascual hace una referencia muy concreta a avanzar en una directiva de igualdad de trato y no discriminación que urge actualizarla. No queremos que nos discriminen solo en el ámbito laboral o solo en el ámbito de los servicios. Queremos que no nos discriminen en un parque cuando llevamos a nuestros niños. Queremos que no nos discriminen a la hora de alquilar una vivienda, que no nos discriminen por nuestro acento, por nuestro origen, por nuestro color de piel o simplemente por tener una discapacidad o por el hecho de tener una enfermedad en ningún espacio. Por lo tanto, la Directiva 2043 debe ser actualizada y podéis contar con un equipo de socialistas españoles que vamos a estar ahí intentando impulsar una nueva directiva. Aquí tengo otra pregunta muy detallada de una pandemia que ya se está olvidando un poco. Una pregunta de la iniciativa EU AIDS Volunteers. Primero, te felicitan por tu trabajo, Mónica, y preguntan, en el nuevo marco de 2021 a 2027, se ha integrado en el cuerpo de solidaridad esta iniciativa. En este nuevo espacio, creemos, se ha perdido componente humanitario. ¿Crees tú que se podrá hacer algo para mejorar esto? No sé si has entendido bien la pregunta, Mónica. No sé si se refiere a la protección civil y las operaciones de ayuda humanitaria de la Unión Europea. No sé si es esta efectivamente a que hace referencia, pero creo que es un programa muy potente y que está coordinado con los diferentes... pongo un caso concreto que sé que la respuesta fue en 48 horas, o sea que fue rápida. No sé si estamos hablando de lo mismo, pero sí es la protección civil europea, en la que muchas organizaciones españolas forman parte y coordinan voluntariado y coordinan acción. Son ramas de acción rápida en que cuando un país externo solicita la ayuda, por ejemplo, en este caso Argentina lo había solicitado hace unos meses atrás con los terribles incendios que tuvo el norte fruto del impacto climático y las sequías que estaban destruyendo uno de los humedales más grandes del mundo, la respuesta europea fue en 48 horas. O sea, en 48 horas, que en este caso fue Francia quien ofreció toda la ayuda para poder posicionarse en el campo, en el terreno donde realmente estaban los incendios en menos de 48 horas. Yo creo que es un programa ejemplar que ninguna otra región del mundo lo tiene y que debemos fortalecerlo, y así trabajamos desde la Comisión de Desarrollo para que estos programas continúen, y tengo entendido que sí, que continúan metidos dentro de lo que es el nuevo instrumento de cooperación al desarrollo y vecindad. Si no fuera así, y no estoy hablando lo mismo, por favor, hablemos en privado, coordinemos con el equipo de mi oficina que está conectado para poder darte una respuesta lo más eficazmente posible.
Nos podéis señalar iniciativa EU8 si eso es más o menos lo que queríais saber. Si no, podéis hacer la pregunta otra vez o incluso mandarnos la pregunta a nosotros o directamente a Mónica. Mónica, nosotros también escuchamos las críticas, ¿no? Porque sabemos que Europa no es infalible y también tenemos que escuchar lo que piensa la gente. Tengo aquí una pregunta un poco que es un poco una provocación también. Em, Andrés Torres, de Global Humanitaria, dice, de todo lo que se propone y se discute en el Parlamento Europeo con respecto a la ayuda humanitaria, ¿cuánto se hace efectivo? ¿Quieres responder a esto de manera un poco más general? Bueno, podríamos hablar horas sobre esto, ¿no? Y sobre Claro. la propia crítica que también hacemos y el seguimiento de los... acabamos de aprobar ahora el descargo, por ejemplo, del Parlamento Europeo en el pasado pleno de Estrasburgo, donde a mí, por ejemplo, yo me suelo pedir un descargo para aprender cómo se ejecuta y qué parte se ejecuta. Y bueno, en lo que es ayuda humanitaria hay muy poca desviación porque en general lo hacen las propias organizaciones, las propias ONGs con los que están en el terreno. Y por lo tanto, a la hora de otorgar un proyecto, fundamentalmente se basa en la experiencia de esa organización en el país que tenga el problema, el país que haya que actuar, ¿no? La zona geográfica que haya que actuar. Por lo tanto, seguramente siempre hay desviación, pero si nos leemos, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas, la ejecución de los programas de ayuda humanitaria son uno de los más completos, ¿no? Quizás en otros programas podemos tener desviación o pueden ser que algunos objetivos no se hayan cumplido, pero me toca defenderlo y con razón porque me acabo de trabajar en el descargo 2020, que fue el que hemos supervisado de alguna forma desde la Comisión de Desarrollo, el apartado de ayuda humanitaria y cooperación. Obviamente el trabajo que hace el Tribunal de Cuentas es solamente muy representativo, ¿no? No puede examinar los miles y miles de proyectos, ¿no? A lo mejor no llega ni al 15% de los proyectos que se ejecutan, pero si nos vamos a la respuesta es que no hubo mayor desviación. Mm. Yo diría que vamos a hacer 10 minutos más, Mónica, si te parece. Em, por cierto, yo ya había hablado antes con Mónica para quedar para, bueno, quizás después del verano, hacer algo presencial, ¿no? Y también invitar a asociaciones, ONG en este sector para hablar directamente con Mónica. Y con todo el interés que veo aquí, con las preguntas que estáis haciendo, creo que vale la pena. Entonces, creo que hay que seguir hablando de este tema, Mónica, ¿no? Y también para ver un poco cómo se ha digerido la crisis ucraniana después del verano. Tengo aquí una pregunta muy interesante porque es de un pueblo dentro de la Unión Europea. Es de Javier Arza, de la Universidad Pública de Navarra. Y Javier quería preguntar por la situación humanitaria de un pueblo europeo, el pueblo gitano. No sé si te dice algo, Mónica. A pesar de los planes aprobados, su situación de desigualdad y discriminación sigue siendo dramática. ¿Es algo en que tú trabajas también? Sí, efectivamente, la causa gitana, ¿no? Y yo, aunque sea paya, siempre estoy muy vinculada, ¿no? A la causa gitana, bueno, cuando era concejala en Alcalá de Henares, luego de mi paso por la Asamblea de Madrid, me parece que es justamente que España tiene una deuda pendiente con el pueblo gitano y Europa tiene una deuda pendiente, porque la mayor crisis, el tremendo holocausto que se vivió, los gitanos y las gitanas fueron uno de los pueblos perseguidos. Quizás todavía al día de hoy no hemos logrado, ¿no? Y es la gran deuda que tenemos pendiente. La causa gitana la abordamos desde el intergrupo de ARDI, el intergrupo contra todo tipo de discriminaciones, contra el racismo, la xenofobia, y es allí donde de alguna forma se ponen en consenso, se consensúan los puntos y que ha dado lugar a resoluciones del Parlamento Europeo y el Parlamento se expresó claramente en que hay un tema muy importante que avanzar, que es en el ámbito educativo y en el ámbito laboral, ¿no? Las urgencias que tiene el pueblo gitano para
bienestar, al igual que otros grupos étnicos en Europa, es fundamentalmente la desigualdad, la brecha que existe en las niñas gitanas, que son retiradas en muchos casos del colegio a edades muy tempranas, ¿no? Por lo tanto, me gustaría hacer una referencia concreta a la mujer gitana y a las niñas gitanas en el acceso igualitario a la educación. Javier Arza, me encantó tu pregunta. Creo que una delegación gitana de Navarra nos vamos a reunir próximamente. Tengo una agenda para las próximas semanas reunirnos y será una buena oportunidad para intercambiar. Está próxima la Week, que se celebra todos los años y que pongo en valor el trabajo de la comisaria Elena Dalli en participar sistemáticamente todos los años e implicarse en estas jornadas. Pero no podemos quedarnos en la jornada. Tenemos que evaluar justamente si los programas de inserción que se están haciendo a través del Fondo Social Europeo, por ejemplo, están sirviendo o haya que matizarlos, haya que apostar por otros. A mí, por ejemplo, me parece que es muy importante que todo el programa de Erasmus se pueda trabajar de forma muy concreta con la población gitana. Nuestra familia política, el ESANDI, tiene unas becas especializadas, específicas para la población, para jóvenes gitanos, que sería muy bueno que se difundan y que sean muchos y muchas más las jóvenes que puedan tener prácticas en instituciones europeas de etnia gitana, porque así Europa será mucha más inclusiva con la diversidad social que ya tiene y que no está representada en las instituciones. Muy bien. Mónica, si estás de acuerdo, me quedo con 2 preguntas más de las muchas que me han llegado. Una es de Miguel Cabrera Refood. De acuerdo con la crisis de fertilizantes mencionada por ti, ¿se ha planteado en la Unión Europea aprovechar la coyuntura actual para promocionar formas de producción agrícola más sostenible? Todo está vinculado con todo, aparentemente, ¿no? Sí, efectivamente no soy una experta en temas de política agraria, pero seguramente mi compañera Clara Aguilera podrá responder de forma más concreta, pero efectivamente en cada crisis hay una oportunidad y esta crisis de acceso a los fertilizantes, de acceso a ciertos insumos para la agricultura, también tiene que acelerar los pasos como ya lo está haciendo la transición energética, dejar de depender de los combustibles fósiles y apostar decididamente por las energías renovables. También tiene que hacerse en el ámbito de la agricultura y creo que se está haciendo, ¿no? Hay varios, como sabéis, varias estrategias sobre la mesa, de la granja a la mesa y otras estrategias que tienen que acelerarse para poder llegar no solamente al 2030 con este compromiso intermedio antes del 2050 con los deberes hechos, sino intentar quizás con esta crisis poner un objetivo más a corto plazo y tener una producción mucho más respetuosa con el medio ambiente, pero también más saludable para el bienestar y la salud de las personas. Sí, y quiero cerrar con una pregunta que otra vez se dirige un poco a financiación y ayudas. Tú ya has dicho mucho acerca de este tema, pero me han entrado muchas preguntas y creo que con esto podemos terminar para subrayarlo una vez más. Es de Manuel Bautista. La ONG Olvidados lleva desde 2011 con la crisis de Haití, colaborando en muchas crisis internacionales sin ninguna ayuda pública. Convendría dar las máximas facilidades. ¿A quién nos tenemos que dirigir en la Comisión? Bueno, tú eres del Parlamento Europeo, pero Manuel pregunta por la Comisión para recibir ayuda. Sí, bueno, a mí me quedan muchas ganas de poder hablar de estas crisis olvidadas y tener más tiempo para hacer monográficos sobre cada una de estas crisis olvidadas que debemos tener. Claro. Haití es quizás uno de los casos más sangrantes, pero también es el ejemplo donde la Unión Europea sigue estando. La mayor cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria que tiene la Unión Europea en Centroamérica y en toda Latinoamérica es en Haití. Pero todavía, como bien expresa la ONG Olvidados, 451 millones de euros asignados desde el 94. Haití es el principal receptor de ayuda humanitaria en América Latina y el Caribe. 8 millones de euros para la respuesta de emergencia a la crisis alimentaria, con servicios de tesorería y nutrición en zonas rurales. En definitiva, hemos desplegado desde el terremoto del 2010
no solamente muchos fondos, sino muchas de las de las organizaciones europeas continúan estando en Haití, a pesar de la terrible situación que viven por la inseguridad que hay, por lo difícil que se juegan la vida en nuestros cooperantes. Y desde aquí un saludo muy especial y el compromiso hasta ir estando con ella a nuestros cooperantes que están en el terreno, cooperantes europeos. ¿Cómo acceder a los fondos? Quizás lo que tienes que ponerte en contacto es con algunas de las organizaciones con base en Bruselas, que son ellas en todo programa de cooperación hay una ONG en el terreno y hay una ONG cooperante europea que es la que de alguna forma canaliza los fondos, ¿no? En los estados como por ejemplo Haití, donde casi no se puede trabajar con la inestabilidad gubernamental que existe, ¿no? Pero si te parece, mejor podemos establecer un contacto de forma privada y te pongo en contacto con estas organizaciones europeas que son los garantistas de alguna forma para que puedas trabajar con ellos directamente. Muchísimas gracias por tu oferta, Mónica, también en nombre de los oyentes. Creo con esto ya lo tenemos que dejar por hoy. Yo personalmente he aprendido muchísimo. Mónica, muchas gracias por toda la información que tú has transmitido. Em, es un tema bastante sensible, es un tema bastante triste. Pero creo que tenemos que volver a hablar de este tema. Y si tú estás de acuerdo, Mónica, ya quedamos para después del verano para hacer quizás un evento presencial para seguir hablando con los stakeholders. A vosotros, a los stakeholders, también os agradezco muchísimo vuestra paciencia primero, porque ha sido difícil para algunos de vosotros de conectaros y también hemos tenido un par de problemas con el sonido, pero creo que nos ha servido igual. Muchas gracias por las preguntas y otra vez nos podéis contactar a nosotros, podéis contactar directamente con Mónica si quedan algunas dudas. Y con esto digo otra vez, feliz resto del Día de Europa y muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Juergen, muchas gracias por darme esta posibilidad de debatir junto a los stakeholders, de debatir hacia las grandes, las pequeñas, las medianas organizaciones que hacen un trabajo donde podemos sentirnos orgullosos de que Europa es una unión de valores, que Europa se crece en la adversidad y que en estos momentos de la terrible guerra tras la invasión rusa estamos creciendo, estamos construyendo Europa y estamos fortaleciendo los valores europeos, entre ellos uno de los más importantes, el valor de la solidaridad. Muchas gracias. Entonces, que tengáis una buena tarde y noche todos y hasta la próxima. ¡Que viva Europa! ¡Que viva Europa!